Laboratorio de Amplificadores Electrónicos. Práctica 5. Amplificador cascodo y diferencial. Diseño y construcción de dos de los amplificadores más importantes en la electrónica de potencia y comunicaciones, en los que se comprobará las características de cada uno. Figura 5.1. Las mediciones con el transistor BJT modelo BC547A y modelo BC557A que tomaremos serán de la corriente de la base, corriente del colector y voltaje entre colector emisor. Se realizan las conexiones correspondientes, en primer lugar, a la fuente de poder, que para este circuito se configura a 15 volts. El generador de funciones se configura a 100 MBRMS y 5 kHz, obteniendo así en el osciloscopio las señales de entrada y salida que nos da el circuito. Para mayor visibilidad de las conexiones, se anexa la simulación del circuito. Mediciones del BC547A. Para realizar la medición de voltaje, colocamos el multímetro en el colector y emisor, obteniendo 4.6 volts. Para realizar la medición de corriente del colector, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 11.2 mA. Para realizar la medición de corriente de la base, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 22.9 microamperes. Mediciones del BC557A. Para realizar la medición de voltaje, colocamos el multímetro en el colector y emisor, obteniendo 3.7 volts. Para realizar la medición de corriente de la base, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 19.7 microamperes. Para realizar la medición de corriente del colector, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 4.33 mA. Valor obtenido en la simulación, en la cual podemos observar que es bastante similar al medido en el laboratorio. Figura 5.2. Las mediciones con el transistor BJT modelo BC547C que tomaremos serán de la corriente de la base, corriente del colector y voltaje entre colector y emisor. Se realizan las conexiones correspondientes, en primer lugar a la fuente de poder, que para este circuito se configura a 15 volts en ambos canales. El canal 2, al invertir la polaridad, alimenta con menos 15 volts. El generador de funciones se configura a 20 MBRMS y 1 kHz, obteniendo así en el osciloscopio las señales de entrada y salida que nos da el circuito. Para mayor visibilidad de las conexiones, se anexa la simulación del circuito. Mediciones para Q1. Para realizar la medición de voltaje, colocamos el multímetro en el colector y emisor, obteniendo 14.8 volts. Para realizar la medición de corriente del colector, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 0.92 mA. Para realizar la medición de corriente de la base, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 1.2 microamperes. Mediciones para Q2. Para realizar la medición de voltaje, colocamos el multímetro en el colector y emisor, obteniendo 12.4 volts. Para realizar la medición de corriente del colector, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 2.03 mA. Para realizar la medición de corriente de la base, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 2.2 microamperes. Valor obtenido en la simulación, en la cual podemos observar que es bastante similar al medido en el laboratorio. En esta práctica aprendimos y entendimos cómo funcionan los amplificadores cascodo y diferencial, notando algunas de sus características en relación con su voltaje y corriente.